Bienvenidos a todos y a todas a nuestra Feria de Ciencia de Datos. Esta es la segunda feria que hace el GovLab. La primera fue en enero, tuvimos como 8 eventos y ahora volvemos con 4 talleres que son dictados por profesores de mucha experiencia. José parte, pero en la tarde tenemos al ex director de la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay, con la ex coordinadora de la Estrategia Nacional de México, la Estrategia Digital de México, Yolanda Martínez. Mañana tenemos un taller sobre diagnosticando riesgos en el uso ético de datos con Romina Garrido. También ha trabajado en varios países de América Latina en temas de protección de datos. Y en la tarde tenemos a Javier Traslaviña con un taller de iteración en el Estado. Entonces, en realidad, un panel de lujo, todos talleres gratuitos para ustedes, y gracias por su entusiasmo de estar aquí. Adelante, José. Gracias. Yolanda Martínez desde Ginebra, ni más ni menos. Ay, Exactamente, ahora está trabajando en Suiza, sí. oye, un gusto estar en este taller, un gusto que ustedes tengan a bien gastarse un rato y trataré de cumplir con la expectativa, digamos. El cura que me casó decía que la única lata a ser cura era que él no se podía aburrir en la misa, porque los demás se podían aburrir, pero no podía. Entonces, ahí yo aprendí que lo bueno es que si ustedes participan, entonces yo sé que lo están pasando bien y que están aprendiendo, y eso, así que les ruego que participen. O a viva voz levanten la mano, o en el chat, o qué sé yo, pero de verdad que me encantaría que participaran harto y lo vamos a hacer trabajar un poquito, porque este es un taller. Efectivamente, y tenemos hora y media, ¿sí estoy bien? Gracias. Eh, Efectivamente, nosotros estamos impulsando, bueno, el trabajo en el sector público, por cierto, a nivel regional, y en particular con un diploma internacional. Eso significa que está diseñado por un conjunto de universidades y está construido para ser desarrollado en la región, en América Latina, con profesores de diversos lugares. Por eso es tan interesante que haya gente como Yolanda que tenga su experiencia. Bueno, ella está en Zurich, pero en realidad estuvo antes en México, en Chile, en varios lugares. Bueno, y entonces en este taller, en esta presentación, yo quiero, que entre paréntesis tengo que ponerla, esperemos que sea cierto. Ya, y supongo que ustedes deberían estar viendo una slide. Esta es la pregunta más odiada en los últimos 3 años. ¿Están viendo una slide que dice gobierno en la era digital? Sí. ¿Alguien que diga que sí? ¿Por qué Sí, no? José, perfecto. Sí. Gracias. Eh, entonces, en este taller, en esta conversación, vamos a hablar de fundamentalmente dos cosas. Bueno, ¿qué es gobierno? ¿Qué es la administración del Estado? Eh, ¿Y qué es tecnología de información? ¿O qué es era digital? ¿Ah? Y voy a tratar de abordar esto como dije, de la manera más interactiva posible, de la manera más simple posible, y se van a quedar millones de cuestiones pendientes. Esto es como los cuentos de las mil y una noches, eso es para que venga la próxima charla, venga el próximo diploma, etc. No, es simplemente porque no se alcanza a ver todo. Entonces, quiero ser súper cuidadoso en ese sentido. Hay algunas cuestiones las voy a pasar súper por encima. Son inicios de puntas de madeja, digamos, son temas que por sí mismos podrían desarrollarse muchísimo. Y queremos hacerlos trabajar al menos en un punto, idealmente en grupitos. Hay alguien o María Paz o Jesús van a distribuirlo en grupos para que tenga una pequeña conversación, digamos. Ya, como motivación quiero, bueno, ya les dije, ¿no es cierto? El objetivo de este taller es que discutamos entre todos, que reconozcamos los espacios yo diría, mejora dramática de la administración del Estado por la vía de la digitalización. Eh, y para eso hay que entender, perdonen mi slang, voy a tratar de ser respetuoso de nuestro idioma correcto y no, y no del chileno. Eh, y para eso vamos a discutir algunos aspectos de la administración del Estado y algunos aspectos de la transformación digital. Hay un complementillo al final menor, digamos, pero en fin.
Ya, bueno, entonces partamos por gobierno, pues, y la inspiración es esta. ¿Ah? Eh, en el año, en el 1500, en lo que hoy día conocemos como Francia, en realidad en la práctica no había un país, había dos o tres países. Es re famoso esto de que el sur de Francia, la Provenza, hoy día se le dice el Languedoc, y Languedoc en realidad se refiere al idioma que se hablaba ahí, que era distinto que el Languedoc, yo no sé francés, ¿eh? Que el Languedoc, que era el idioma que se hablaba en el norte, y además algunos idiomas locales. Entonces lo primero que dijo el rey es, ¿saben qué más? Si vamos si yo quiero gobernar, tengo que tener una base mínima, ¿ah? Y la base mínima, por supuesto, es el idioma. Eh, bueno, no es tan distinto que cuando nosotros hoy día, si queremos gobernar, tenemos que tener una base mínima, y la base mínima son los datos, o sea, es la información. ¿Ah? Entonces, en realidad es básicamente el mismo problema, a lo mejor con órdenes de magnitud distintas, obviamente en momentos distintos, con una mayor facilidad, eso es lo que queremos hacer hoy día, pero básicamente esto de, oye, necesitamos ciertas bases para poder gobernar, ¿no? Entre paréntesis, aprendí preparando esta charla que gobierno significa conducción del barco. Hay una palabra muy bonita, ¿no? En fin. Bueno, y quería dar ejemplos de gobierno, y es siempre súper odioso decir que el gobierno de este país o el otro. Entonces me fui a una cosa súper anterior, que es la administración del Imperio Español en los tiempos del Imperio, ¿no es cierto?, 1500 a 1800, digamos. ¿Ah? Que entre paréntesis el Imperio Español, por supuesto que era gran parte de América, y yo creo que el plano que el mapa que está a la derecha es injusto, porque llegaron hasta Canadá, digamos. Eh, pero además incluía, por ejemplo, las Filipinas, eh, que uno todavía puede ir a Filipinas y hablar castellano, una cosa muy curiosa, algunos lugares en la India, qué sé yo. Bueno, pero es súper interesante porque la administración del Imperio Español era enorme, digamos, era el orden de 100.000 personas, tremendamente centralizado, por cierto, en momentos en que las comunicaciones eran muy lentas, y ustedes deben haber leído muchas veces crónicas, digamos, de la instalación del Imperio Español en América y qué sé yo, hay un enorme nivel de registro, es decir, se entendía ya en esos años que el manejo de la información era súper importante. Bueno, y no solo eso, ¿no es cierto?, sino que además había una estructura con una jerarquía medio terrible, con 3, 6, 7 niveles, y como digo, con una velocidad lamentable. Bueno, era la de la época, digamos, pero en fin, entonces la velocidad de transformación, uno diría, era por supuesto terriblemente lenta. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿cómo hace uno para administrar correctamente o de la mejor manera posible con estas estructuras, con estas complejidades, con esta dispersión geográfica, qué sé yo? Claro, es muy impresionante estar en todo el mundo, qué sé yo, pero básicamente son los mismos problemas que tenemos hoy día. En fin, digamos. Y claro, hoy día las cosas se ven de otra manera. Todo el mundo le habla de Lituania como uno de los... Bueno, los tres países, Estonia, Letonia y Lituania, son bastante interesantes. La verdad es que son países pequeñitos, ¿ah? De 1 millón, 2 millones de personas, extremadamente homogéneos bueno, en educación, en infraestructura, en procesos, en fin, digamos. No son demasiado homogéneos en etnias, digamos. ¿Ah? Hay temas de transculturización no menores, que entre se han evidenciado ahora con la guerra entre Rusia, o la invasión rusa en Ucrania, digamos. Pero entonces, claro, cuando uno se imagina por un lado un imperio español con una diversidad, etcétera, gigantesca, y por otro lado Estonia o Lituania, incluso Singapur, digamos, como pequeños países muy homogéneos, muy eficientes y qué sé yo, claro, hay una larga distancia. Entre paréntesis, me puse este sitio porque es súper interesante. Este es el sitio oficial de gobierno, ¿ah? Y claro, está gobierno como uno de las 4 pestañas de abajo. Pero está cultura, vida y soluciones, ¿ah? O facilitarte la vida. Entonces es súper interesante que la visión holística o la comprensión más profunda que se quiere dar de la administración del Estado,
o de la administración del gobierno, si uno quiere, y no solo, qué sé yo, la ejecución presupuestaria o la ejecución del programa de gobierno con que un partido político sube al poder, digamos, mucho más profundo cuando tú hablas, por ejemplo, de cultura y de vida. Bueno, entonces nuestra verdad, la verdad de los países un poquito más grandes y qué sé yo, es en realidad más compleja. Pongo este ejemplo porque ustedes saben que el reino se llama el Reino Unido de la Gran Bretaña y el Norte de Irlanda. Siempre me da risa ese nombre. ¿Eh? El Reino Unido de la Gran Bretaña y del Norte de Irlanda, en la práctica son 4 países bastante distintos, tan distintos que, por ejemplo, en el Brexit votaron muy distintos. ¿Ah? Y el mapa de la derecha es súper interesante. Bueno, y ocurren cosas como, por ejemplo, eh, que, eh, que no hay un parlamento inglés realmente. O sea, uno va a Londres y ve el edificio del parlamento, pero es el parlamento del Reino Unido. Y sí hay un parlamento en Escocia o en Norte Irlanda o en Gales, digamos. Ah, entonces, hay complejidades, hay singularidades. Entonces, necesitamos entender nuestros gobiernos. ¿Ah? Bueno, ese es un ejemplo no pretendo que lean ahí, no se lee nada, no se preocupen. Esto es un ejemplo de la estructura del Estado en Ecuador. ¿Por qué lo menciono? Porque si ustedes se fijan en la parte de abajo, en la penúltima línea, digamos, hay 1, 2, 3, 6 eh, eh, macro estructuras. ¿Ah? Y debajo de esas 6 estructuras se cubren los distintos ministerios que son más o menos como los de Chile, 20 y tantos. Esa es la realidad habitual perdón, en repúblicas. ¿Ah? En gobierno federal la cuestión es un poquito más complicada. Eh, Justamente ayer estuve discutiendo con una persona de gobierno si era razonable, a propósito de la cantidad de ministerios que solemos tener en nuestros países, si no es razonable tener una macroestructura de ministerios, entonces tener grupos de ministerios y eso. Y la respuesta de esta persona, que es un experto en gobierno, me dice, mira, sí, pero te agrega un nivel en el poder, en la administración y qué sé yo. Entonces, esto es más simple de administrar desde el punto de vista, digamos, de la presidencia, pero le genera un poquito más de trabajo, un poquito más de ojo en el sistema, o sea, se vuelve más lento. Entonces hay ¿cómo se diría? Un balance entre voy a ser el alto, o sea, la cantidad de niveles que tiene la máquina del Estado, en particular el Ejecutivo, que es lo que estamos viendo acá, y la eficiencia. ¿Ah? Entonces uno podría tener gobiernos, digamos, súper anchos, y más o menos eficientes, pero difíciles de administrar o al revés, ¿no es cierto? Bueno, difícil. No hay una receta, entre paréntesis. ¿Ah? Bueno, para los chilenos es el mapa de Chile, digamos. 26 ministerios creo que son hoy día. Bueno, hay unas cosas de rango ministerial y qué sé yo. Todos los no son relativamente, la estructura de gobierno ejecutivo son relativamente similares, excepto los gobiernos federales, como dije. Bueno, y por otro lado, en esta introducción hay personas en la sala de espera, me dice a mí. ¿Eh? Bueno, y por otro lado está la información. Voy a decir la información en los sistemas de información, pero básicamente la información. Y la cuestión parte por el registro de las personas. Es súper interesante porque en los tiempos de los incas ya había censos, al igual que, bueno, que abajo a la izquierda, ¿no es cierto? La Biblia, el Nuevo Testamento, parte con el censo en el cual Jesús y María tenían que ir a Belén, etcétera, etcétera. Bueno, eso mismo se hacía en el Imperio Inca, y ahí se usaban estos quipus que son tan famosos. O sea, la necesidad del manejo de la información en el Estado es súper importante. ¿Y por qué los censos son importantes? Porque ayudan a la planificación. La gracia no es contar la gente, es saber dónde están y qué necesitan, etcétera. Y nosotros vivimos hace poquitito, yo diría que todavía lo estamos viviendo, un ejemplo del manejo de la información, además muy rápido, que lo de abajo a la derecha no se entiende quizás, pero es un COVID, es el virus del COVID. Eh, y bueno, y detrás de eso tuvimos que manejar información de maneras inesperadas y rápido, información georreferenciada y etcétera. Entonces, los procesos de manejo de la información en la administración del Estado son muchos y muy diversos. Bueno, y esa es la discusión que queremos tener, digamos. Entonces, aquí hay un dato importante. Es una gotita viejo el dato, es del año 2017, pero no encontré versiones más nuevas.
pero probablemente todo esto hay que restarle como un 20% porque va moviéndose rápido los años. Entonces, ¿cuánto tarda un trámite doméstico de una persona natural en cada país? La diferencia es muy grande, o sea, el promedio es 5,4, pero la varianza es muy grande. Entonces, esto entre paréntesis, es re interesante porque eso significa que se puede mejorar muy significativamente. O sea, cuando la varianza es muy grande, significa que se pueden hacer las cosas de otras maneras más eficientes, bueno, y en particular beneficiando a los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está la información, dije antes, y por otro lado están los procesos. Y detrás de los procesos, por supuesto, las métricas de eficiencia en tiempo, pero también métricas de efectividad, métricas de esfuerzo, etcétera. O sea, la métrica es una cuestión súper importante. Ya. Entonces, ¿qué es el sector público realmente? ¿No es cierto? Voy a decir más o menos indiferentemente sector público o gobierno o administración del Estado, pero son cosas un poquito distintas. Me importa que cuando hablemos del sector público entendamos que, y lo digo un poquito más adelante, que es el conjunto de componentes del Estado, y no solo incluyendo al Ejecutivo, no solo incluyendo a la presidencia, para decirlo de alguna manera. Y mantener en cuenta que las repúblicas federales, que los gobiernos federales son un conjunto de estados, bueno, no muy independientes, pero relativamente independientes. Incluso gobiernos centrales, como Francia, tiene una cosa muy graciosa, como los franceses no están disponibles para aceptar que tienen colonias, hablan de territorios de ultramar. Entonces uno va a Tahití, y Tahití es un territorio de ultramar, o sea, es parte de Francia técnicamente, o la Martinica, digamos, en el Caribe, y se sientan incluso en el Congreso, pero tienen moneda propia. Entonces es muy raro. ¿Cuáles son los bordes de esas cosas? Los franceses lo tienen perfectamente definido, pero eso es conversación de otro día, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos la estructura del sector público, pero hay que ir un poquitito más allá, ¿no es cierto? El gobierno, el Estado, en realidad gasta entre el 35% lo menos y el 60%, creo que 34 y 61 no números exactos, los tuve que revisar por una asesoría hace poco. Entre el 34 y el 60% del PIB, o sea, un montón de dinero. ¿Ah? Emplea de manera directa al 20% de la fuerza laboral en el promedio de la OECD. Naturalmente hay un montón de cosas que hacer de corto plazo y de largo plazo, operativas y estratégicas. Entonces, la máquina del Estado es terriblemente diversa. ¿Ah? Tiene que administrar, por cierto, ciudadanos, personas naturales y jurídicas. En muchos casos se comporta como empresario. Probablemente en todos nuestros países hay puertos estatales. Buena parte de la logística, el Estado participa en buena parte de la logística. Entre otras muchas cosas, hay estados que son muy activos en, qué sé yo, minería o en transporte, en fin, digamos. Entonces, el Estado también es un Estado empresario y ahí tiene una cosa un poquito rara. Hay países que, por ejemplo, hacen concesiones de operación, pero no de la propiedad. Hay países que hacen concesiones de propiedad, pero y de la operación. Bueno, en fin, hay una discusión muy interesante y muy larga, por cierto. Bueno, el Estado tiene un rol regulador y convive con distintos modelos de negocio eventualmente no coherentes, ¿ah? Incluyendo algunos espacios de autonomía incluso dentro del Estado. O sea, dentro del Estado hay organizaciones autónomas y que es más o menos razonable que sean autónomas. El ejemplo clásico es los bancos centrales, pero también suele ser autónoma por motivos de seguridad las unidades que hacen inteligencia de lavado y contraanálisis, perdón, contra lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, así se llama en general en los distintos países. Bueno, y autónomo por motivos prácticos, digamos. Entonces, el Estado es una cosa un poquito más compleja de lo que uno quisiera y por lo tanto no es cosa de dar un modelo. Ya. Creo que voy a saltar esto porque es obvio, el Estado ya lo dije, es grande, es complejo, hay que coordinar. Pero hay una cosa hay un par de cosas que son relevantes acá. Una cosa que le ocurre al Estado es que el Estado no elige a sus clientes. Es decir, a diferencia de un negocio particular, digamos, el Estado
tire de clientes a todo el mundo, a todo el que quiera, básicamente a todo el mundo. Y la otra cosa importante en el Estado es el escrutinio público. Entonces, en el Estado, temas como el registro de la información, de la auditabilidad, la accountability, etcétera, son extremadamente importantes. Y eso nos impone, desde el punto de vista del manejo de información, restricciones o requerimientos más fuertes que a un privado, naturalmente. El Estado tiene muchas más restricciones que el sector privado. Bueno, por supuesto que en la otra balanza la cosa es súper interesante, o sea, el premio es un premio de contribución gigantesco. Hay una cosa que también es muy interesante, que es que como hay cientos no cientos, en realidad hay 156, creo, no me acuerdo el número de raíces, pero de ese orden. Entonces hay mucho donde mirar, donde robar, donde tomar ideas de otros y copiar, que entre paréntesis es una estrategia que funciona estupendamente, ¿no? Perdón, no se olviden de que en los 50 lo que hicieron los japoneses fue dedicarse a copiar. Y hoy día nadie puede decir que los japoneses copian, digamos. Entonces no tenemos que tener pudor a robar ideas, a copiar lo que hace otro. Bueno, y es mala la palabra robar porque los gobiernos entienden que es súper buena idea disponibilizar también la información. Así que hay un montón de ventajas en trabajar en el Estado, digamos. Eh, voy a admitir yo a este caballero. Ya. Oye, aprovecho de hacer una pausa para decir, porque se han incorporado varias personas en el último rato, así que la pausa es simplemente para decir bienvenidos. Segundo, para decir que ojalá participen lo más posible, directamente o a través del chat y qué sé yo, lo vamos a hacer trabajar en un ratito. Y nada, la idea es hacer contribución y la hacemos entre todos. Ya. Aquí hay una lista. Inventada por mí, digamos, o inventada, inspirada en otros lugares, qué sé yo, pero hay una lista más o menos grande y seguro súper incompleta de elementos o componentes del aparato del Estado. ¿Ah? No las voy a leer todas porque probablemente ustedes las van a leer más rápido que yo, pero voy a leer algunas que me parecen interesantes. Por ejemplo, la discusión territorial. ¿Ah? El Estado tiene una complejidad territorial que tiene que ver con un montón de cosas, bueno, por supuesto, una descomposición en regiones, departamentos, provincias, cada país lo llama de distintas maneras, con ciertos niveles de autonomía, con ciertos niveles de problemas, con características distintas. Solo en el ejemplo de Chile, bueno, o el ejemplo de Bolivia. Es gracioso porque en muchos países a Bolivia se le dice el país del Alto, qué sé yo, no sé si se hace referencia a su altura, y en realidad algo así como el 15% de Bolivia es tan alto. Entonces tenemos un sesgo ahí, y Santa Cruz, por cierto, no se parece en nada a La Paz, digamos. ¿Ah? Entonces, desde un montón de puntos de vista, no solo del clima, qué sé yo, sino que la estructura económica, que es la distribución del talento, etcétera, es muy distinto entre las distintas regiones en cualquier país de nuestra región, digamos. Entonces, solo el tema geográfico ya genera un montón de desafíos, y en particular desafíos de manejo de información, que es de lo que estamos hablando aquí. O, por ejemplo, ya lo dije, el registro histórico. ¿Ah? Ejemplo clásico. Bueno, y ejemplo súper difícil. En salud hay que mantener los registros de las personas permanentemente. Es decir, por ejemplo, el nacimiento de una persona eh, tiene que registrar, no se puede perder. Con algunas excepciones, porque en los procesos de adopción, de hecho, hay una discusión de si hay que preservar o no preservar la conexión con los padres biológicos. Hace relativamente poco tiempo, México hizo un complemento a una reforma, un complemento de la Constitución, que dice que las personas tienen una identificación única desde el momento en que nacen. ¿Ah? Es divertido, esa cuestión más o menos reciente, y es gracioso porque algunos países reniegan de eso. La Gran Bretaña, el Reino Unido, eh, lo considera inadecuado, digamos. De hecho, en el Reino Unido, hasta la última vez que supe, no hay ¿cómo se dice? Peajes de pasada en las carreteras porque atentan contra la privacidad. ¿Ah? Entonces, hay discusiones de, por ejemplo, cómo identifico a las personas, y cada una de las alternativas tiene montones de ventajas y desventajas. Ya.
Pero en esta lista que vimos aquí, hay hay un conjunto que los puse deliberadamente al final, que son relevantes porque son elementos que tienen que ver con procesos y con información y por lo tanto con tecnologías de información. ¿Ah? Entonces, del conjunto enorme, y como dije, esta lista puede ser mucho más amplia, hay algunos elementos que nos competen, como por ejemplo las redes de atención ciudadana o las redes de atención corporativa, que no son lo mismo. Y entonces aquí yo quiero ya empezar a hacerlos trabajar. ¿Ah? Van a encontrar varias slides que dicen discusión, y en esas discusiones a mí me encantaría escuchar, no sé, por lo menos 3 comentarios de sus propias organizaciones o de organizaciones que ustedes reconocen, simplemente porque son, digamos, clientes, o sea, son beneficiarios o ciudadanos en general, digamos, o porque les ha tocado trabajar en ella, o porque trabajan en ella. Entonces quiero volver a la pregunta anterior, ¿no? Del achurado, respecto de la orgánica, de los datos, de evaluación de desempeño, de conocimiento y de redes de atención ciudadana. ¿Me podrían dar juicios o comentarios respecto de vuestras propias realidades? Nuevamente, idealmente, sin siquiera pedir la palabra y si no por chat, como quieran, digamos. Escucho. Porque si nadie dice nada, voy a suponer que se desconectaron. Yo voy a aportar algo. Yo particularmente, mi nombre es Gonzalo. No estoy actualmente en una institución pública, pero lo estuve en una institución público-privada, por así decirle, que es Banco Estado. Ahí se da una situación muy curiosa, porque evidentemente existen muchos elementos culturales que vienen de la administración pública, ¿cierto? Y también muchos elementos que se acercan al mundo del Estado empresario, por así decirlo. Ajá. Entonces ahí voy a mencionar un elemento, una evaluación de desempeño de comparación, benchmark, que es la eficiencia. Entonces los bancos regularmente se miden vía eficiencia, y la eficiencia se mide básicamente por la eficiencia del gasto y la eficiencia de la administración del riesgo. Entonces esos son los 2 indicadores que se comparan, y este caso es muy interesante porque uno lo compara con otras bancas. O sea, versus, por ejemplo, uno dice, Banco Estado tiene una eficiencia que uno la compara con respecto al Banco Santander. Entonces, la eficiencia, para hacer una idea, es de 100 pesos que yo ingreso, ¿cuánto es lo que me gasto? Entonces, el Banco Estado anda del orden del 60%. O sea, por cada 100 pesos que yo ingreso, 60 se me dan gasto, ¿no? ¿Y cómo se compara con la industria? Ahí es donde está el tema. Entonces, uno lo mira, por ejemplo, con el Santander tiene el número al revés. Es decir, por cada 100 que ingresa, 40 es lo que gasta. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde están las diferencias? Porque uno mira el Chile está bien, más eficiente que el Banco Estado, pero menos eficiente que el Banco Santander. Entonces ahí uno tiene que empezar a mirar, bueno, cuáles son los elementos estratégicos de la gestión de la cartera que nosotros tenemos. Entonces, evidentemente la cartera de Banco Estado es una cartera que es mucho más costosa transaccionalmente que la gente que regularmente está bancarizada en Banco Estado, y asimismo con respecto al Banco de Chile. ¿Por qué comento esto? Porque en el fondo los fríos números tienen que ser analizados. O sea, el número en duro, uno no puede hacer un juicio, ¿no es cierto?, basado solamente en el número, sino que también en la comprensión de la estrategia que tiene la organización con respecto a esos efectos. Ese era un comentario con respecto al punto 3, ¿no? Podría comentar sobre las otras cosas, pero... Sabéis, Gonzalo, que muchas gracias. Primero, acuérdense que hay gente de varios países, por lo tanto digan también el país donde están, el Banco Estado de Chile. Segundo, niños y perros son bienvenidos, o sea, no tengan rollo si tienen un niño alrededor y qué sé yo, porque estamos invadiendo en algunos casos sus casas, así que de verdad que cuando abran el micrófono, niños y escuchen ladrar a un perro, son bienvenidos sin ningún problema. Solo los ronquidos no son aceptados. No, pero tú apuntas a una cosa que es súper importante, que es que, claro, una cosa es el benchmark frío, pero hay que compararlo con la misión. O sea, el Banco del Estado, por un lado, tiene una misión, es un instrumento del gobierno del Estado de Chile, por ejemplo, para fomentar cosas que otros no harían, o para bancarizar a gente que otros no harían. O, por ejemplo, que a mí siempre me ha llamado la atención, para poner oficinas físicas en lugares donde otro no estaría. Entonces, habría que hacer un benchmark 2, que es
separando la paja del grano, digamos, separando aquellos elementos que son de fomento o asociados a la misión específica, ¿cómo me comparo? Si no, es súper injusta la comparación, como tú muy bien dices. O, dicho de otra manera, en la comparación de cobertura, por ejemplo, cobertura geográfica, el Banco del Estado le gana a todos los demás. Entonces, hay más de un benchmark, no puede ser solo un benchmark de rendimiento del capital, por ejemplo. ¿No? Muy bueno. Exactamente, ese era un punto el que quería observar. Por ejemplo, tú mencionaste la cobertura. O sea, la sucursal de Putre, por ejemplo, para quienes han ido Putre, tienen que conocerla. Tú probablemente la conoces, si pasaste a Bolivia en algún momento, me imagino, Así y en es. algún momento pasaste por Putre. Así es. La sucursal de Putre tiene pura pérdida. O sea, es pura pérdida. Si uno lo mira desde el punto de vista del ingreso versus el costo, es pura pérdida. Claro. Entonces, claro, si uno mirara un privado, o sea, el Santander jamás va a estar ahí. Exactamente. El Chile jamás va a estar ahí. ¿Por qué? Pérdida. Sin embargo, efectivamente, eso no es, y ojo, la pérdida no es porque existe ineficiencia, porque hay ineficiencia No, pero no hay burocrática en el masa Banco crítica, Estado, no hay sí hay. nada. Exacto, es simplemente porque no da el negocio. Así es. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Hay que estar ahí. Súper bueno, muchas gracias. Oye, ¿alguien más? Ojalá respecto de algo distinto del ejemplo de Gonzalo, en el sentido de que no fuera el 3 que es evaluación de desempeño, que es a lo que se refirió fundamentalmente Gonzalo. Me encantaría escuchar al menos un comentario más. Por favor. Yo trabajo en el Gracias. Servicio de Impuestos Internos, en el Departamento de Formación. La pregunta, ¿tiene usted claro el quehacer de su organización? O sea, claro, digamos, sobre todo la orgánica, los procesos, las capacidades de soporte. De más está decir que, que el Servicio de Impuestos Internos, que es la administración tributaria en Chile, para la gente que está afuera, es el encargado de la recaudación, es el que cobra los impuestos. Esa parte de la administración tributaria. Es una institución con 5.000 funcionarios aproximadamente, que tiene presencia en todo el país, que tiene un soporte informático potente, estamos divididos en subdirecciones, una subdirección de informática que da cuenta de nuevas tecnologías, sobre todo en la relación con los contribuyentes. No sé cómo decirlo, pero para nosotros el desafío más grande de los datos siempre es cómo usamos los datos. Claro. ¿Qué uso les damos a los datos? Ese es el desafío permanente. Porque Además que contamos con datos y registros. La y pregunta tiene es cómo, información súper sensible, además. además, súper sensible. Es cómo se usan los datos, cómo se usan, guardando, por supuesto, el criterio de transparencia, que es un criterio para todo el Estado, como tú decías hace un rato, para todos los servicios públicos, la trazabilidad, la transparencia. Hay datos que se pueden poner a disposición, datos que no. Y no tenemos benchmark interno, por supuesto. Nuestros comparativos son otras administraciones tributarias. Y como estamos, y la mirada internacional. Hay Claro. organizaciones tributarias internacionales como el CIAT o como la OCDE, que tienen una parte tributaria que nos ayudan igual a mirar y a tener siempre nuevos desafíos. Oye, el Servicio de Impuestos Internos dio un salto de eficiencia dramático hace ya varios años por una reformulación tanto de los procesos como el manejo de la información. Y lo interesante es que eso aumentó la recaudación, puede decir, se volvió mucho más eficiente y eso se notó en la economía, digamos. O sea, hay más dinero para el Estado, no hay Sí, más. claro. Sí, claro. Oye, no sé, ¿dijiste 5.000 personas, Marión? Sí, 5.000. ¿Hay alguien de México? Porque yo trabajé una vez para el sistema de presión tributaria de México. En México es Y eran gigante. algunos cientos, o sea, eran cientos México de es miles de gigante. personas. Es Sí. gigantesco. Era una majamama, por Sí, supuesto, no es muy difícil de México es entender, pero gigante. Yo trabajo en el departamento de formación en México, tienen una universidad. imagínate. Claro, claro. Sí, Bueno, los mexicanos son enormes. ¿Ah? sí. Estupendo, muchas gracias. Oye, solo por tiempo voy a seguir, la verdad es que me encantaría más comentarios. ¿Podrían ponerlos en el... Ay, en México la estadística es buena, aquí bien. ¿Podría, por favor, cualquier otro comentario ponerlo en el chat? Pero muchas gracias. Bueno, además que tenemos como 5 discusiones, ya me retó la María Paz de que no va a poder hacerlas todas, pero tiene razón. Ya. Oye, una observación súper específica.
Yo trabajaba harto para el sector público, y el sector público tiene una singularidad que es bien importante, que a alguna gente se le olvida, que es que no puede hacer lo que quiera, a diferencia del mundo privado. Un privado puede hacer cualquier cosa que no viole la ley. Una persona en el sistema público puede hacer solo aquello que le mandata la ley, y todo aquello que le mandata la ley. Entonces, por ejemplo, un miembro en la organización del Estado no puede negociar un contrato, postcontrato, digamos, o sea, renegociar un contrato, sería una palabra, o no puede usar informaciones para cosas no especificadas en su mandato. Entonces, hay restricciones adicionales que a veces son, que está muy bien por lo demás, pero que son cortapisas en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, en un contrato privado dice, en estas condiciones, el mandante podrá cobrar una garantía. Y en el Estado eso significa el Estado deberá cambiar una garantía. Y eso es muy distinto. Bueno, bueno, y a mí me encanta la palabra musculatura. Hay un símil que es el siguiente. Cuando uno ve los Juegos Olímpicos, las personas de los distintos deportes tienen obviamente distintas musculaturas. A mí me encanta la gente que hace salto en garrocha, por ejemplo. Son totalmente distintos. Bueno, en una caricatura que la gente que hace pesas, ¿no? Es evidente, ¿no es cierto? Entonces, musculatura no es musculatura solamente, es musculatura para algo. Entonces, en el sector público hay distintas musculaturas para distintos quehaceres, en los distintos dominios, digamos. Obviamente sería muy largo de analizar cada uno, sería muy interesante, entre paréntesis, pero voy a poner un ejemplo. El Servicio de Impuestos Internos, por lo que habla Mario, ¿no es cierto? Uno podría considerar que es la musculatura del persecutor, o sea, de aquel tipo que te pilla porque estás haciendo trampa, o del colaborador, y ese cambio es súper importante, y el Servicio de Impuestos Internos en Chile cambió su lógica de ser un organismo persecutor contra el cual uno opera, a uno que le ayuda, y entonces propone, por ejemplo, declaraciones y propone iteraciones en las mejoras, y qué sé yo, cambió su musculatura, y eso no es trivial. Bueno, entonces, entre las distintas componentes tienen distintas capacidades. Bueno, están los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, le hacen las municipalidades, y las discusiones de quién depende de cómo en esto se nota mucho más en una estructura como la del gobierno de México, por ejemplo, en el gobierno federal, o incluso en la de Argentina. Bueno, Argentina, Brasil y México son federales, no me acuerdo si otros también. Bueno, hay servicios nacionales que son casi perpendiculares a esto. La policía, por ejemplo, tiene una cobertura súper fuerte. La salud, y en particular la salud primaria, tiene una red. Hay no demasiadas redes nacionales. Hay una tercera red nacional que es la red de justicia. Y yo diría que no muchas más que eso. Y curiosamente redes privadas nacionales que son súper fuertes, como los supermercados, por ejemplo, que sirven para las catástrofes. Bueno, en fin. La red de emergencia también es nacional. Bueno, hay organismos autónomos o semiautónomos, como el Banco Central, los organismos de prevención del lavado de dinero, incluso ciertas organizaciones, digamos, empresariales del Estado, como, bueno, los puertos o el Banco del Estado en Chile, en fin, digamos. Y francamente hay empresas del Estado que se comportan igual que una empresa privada. Un ejemplo es, habitualmente los medios de comunicación estatales tienen un mandato de autofinanciamiento, entonces en la práctica tienen las mismas presiones que el resto. En los lugares o en los tiempos en que había empresas estatales de telecomunicaciones, tenían la misma presión, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, y existen dentro del aparato del Estado, también fuera, centros de estudio y desarrollo. Por ejemplo, comisiones de evaluación y productividad, es un nombre de Chile, digamos, o las bibliotecas de los congresos, que son organismos asesores para la legislatura, bueno, los asociados a los institutos de estadística, los registros estadísticos de los países también, en ocasiones hay, y hay organismos de fomento también, que aparecen como centros de estudio y desarrollo.
financiados por el Estado, eventualmente sin búsqueda de rentabilidad, pero sí con métricas de fomento, desarrollo o de una aplicación específica. Pero además hay algunos actores paralelos o de contraparte, digamos. Los centros de pensamiento que muchas veces, pero no siempre están relacionados a los partidos políticos, pero por ejemplo hay centros de pensamiento ambientales y otros. Las contrapartes formales de la sociedad civil, las juntas de vecinos, por ejemplo. En Chile existen unas cuestiones que se llaman los COSOCs, los consejos de la sociedad civil. Yo tengo algunas objeciones conceptuales, pero da lo mismo lo que yo opine en este curso, digamos. En muchos países hay asociaciones formales privadas. ¿Y por qué son importantes los COSOC, las juntas de vecinos? Porque son reconocidos por el gobierno y por la ley. Entonces hay cosas que dependen. Voy a poner un ejemplo súper simple. La junta de vecinos tiene derecho, tiene una constitución jurídica y tiene ciertos derechos específicos, digamos. Entonces no es que se junten 4 personas cualesquiera y consideren que son una representación de la sociedad. Eso es legítimo, pero lo más importante es cuando hay un reconocimiento del Estado oficial y tiene roles en la relación con el Estado. Bueno, las universidades siempre son un jugador, y en particular en una cuestión que es súper importante y que creo que no está demasiado enfatizada aquí, que es el desarrollo de talento. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sector público, en el sector privado también, pero en el sector público, es la generación y la retención de talento. Y un buen lugar para tener eso, o para ayudar a construir eso, son las universidades. Y en particular las universidades regionales, es decir, suele haber debilidades en el gobierno regional, y una oportunidad es fortalecer en la relación del gobierno regional, la relación local, con la universidad local, y eso es súper sinérgico. Bueno, y finalmente organismos internacionales. Yo creo que en todos nuestros países están el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, el Banco... Ay, ¿cómo se llama la CAF hoy día? El Banco Latinoamericano de Fomento Latinoamericano, bueno, en fin, digamos, etcétera. Ya. Entonces, dicho todo eso, quiero ir a una discusión de la transformación digital. Es decir, ok, en este mundo, en este ecosistema de gobierno, ¿qué pasa con la información y su manejo? Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse es que hoy día mucha gente dice que estamos en la era de la información. ¿Qué es estar en la era de la información? Bueno, no voy a dar una explicación muy larga. Yo creo que todos ustedes entienden bien esto. La información se pone cada vez más al centro de nuestro quehacer del mundo, digamos. Ejemplo, Wikipedia arriba a la izquierda, o las increíbles capacidades que tenemos de georreferencia abajo a la izquierda. Lo que hay abajo a la izquierda es una de mis aplicaciones favoritas que se llama Roam to Rio, que te ayuda a llegar de un lugar a otro, pero la belleza es que puede ser para llegar de Montevideo a París, de la misma manera que ir desde la Torre de Eiffel al, qué sé yo, qué no sé. Te dicen qué micro puedes o qué ómnibus puedes tomar, o qué tren, o qué ferry, con qué frecuencia, cuánto vale, o qué avión, etc. Entonces, bueno, ese tipo de cosas facilita la vida de maneras increíbles, digamos. Bueno, por supuesto que eso parece súper doméstico. Voy a ir de la Torre Eiffel a un museo. No, porque también es cierto para el transporte comercial, ¿no es cierto? Y también es cierto para los correos, por ejemplo, para el correo físico, que es un rol del Estado, entre paréntesis, digamos. En fin, así que yo creo que todos ustedes entienden súper bien lo que es estar en la información, en la era de la información. Solo decir que la era de la información no nace con los computadores, nace mucho más atrás. Los mapas son parte de la información, y el código Hammurabi y la máquina Enigma que está abajo a la izquierda, o el registro, los conservadores de bienes raíces arriba al centro, digamos. No tiene nada que ver la información con los computadores. O sea, por supuesto que hay mucho que ver, pero la información existe no porque los computadores, es más bien al revés, digamos. Bueno, y por supuesto que cuando estamos hablando de tecnología de información hablamos de datos al centro, información al centro, también computadores en los cuales hay reglas de negocio, hay algorítmicos, y aquí hay una tremenda discusión hoy día de cuán opacos o transparentes estamos siendo con las reglas de negocio. Y cuando tenemos algoritmos somos extremadamente opacos, y esa es una de las grandes críticas que se hace a los administradores de redes sociales.
¿no es cierto? No estoy seguro de que Facebook o incluso Netflix me diga lo que a mí me conviene, lo que a él le conviene, o me sesgue, o cómo me sesga, en fin, digamos. Bueno, sistemas computacionales, infraestructuras, computadores, redes, por supuesto, sistemas operacionales, software básico que hay encima, y cosas más abstractas como estándares. Estándares tecnológicos o estándares incluso no tecnológicos. Les voy a poner un ejemplo. Hace no demasiados años se estandarizó la clasificación de los diagnósticos de salud. Eso es extremadamente importante porque eso ayuda a que la palabra sería morbilidad, ¿no es cierto? Lo que le ocurre desde el punto de vista que no es lo mismo que mortalidad, de lo que se enferma la gente, digamos, está estandarizado sobre una geografía o incluso a nivel mundial, y eso ayuda a la dación de salud, como dicen los médicos, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando solo de datos y computadores, sino cosas como normas, como la capacidad de operar de muchas maneras a través de múltiples dispositivos, como la omnicanalidad, etcétera, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tenemos que acordarnos de que hay proyectos, y siempre los proyectos son súper sexy, son muy atractivos, pero la verdad es que la operación habitual tecnológica es el 80% del esfuerzo. Entonces no nos olvidemos de que los proyectos, la creación e innovación son muy importantes, pero no son el mayor esfuerzo. Puede ser el esfuerzo más contribución, pero no es el mayor esfuerzo. Sostener la máquina andando es súper difícil, y en el Estado especialmente, por supuesto. Y por otro lado, esta creación, esta innovación, que si yo, tiene reglas. Por ejemplo, yo voy a decir que por lo malo que decimos en nuestra casa, ¿no es cierto? Nosotros si tenemos una estufa la cambiamos cuando se echa a perder, ¿no? No medimos la eficiencia térmica suficientemente caliente. José, se te está cortando un poco el internet. José, Ya, yo espero que esto funcione y prometo irme súper rápido al ejercicio. Les decía yo que, no sé si me ven bien porque me moví, estoy en un asiento raro ahora, bueno, da lo mismo, importante. Sí, se ve bien. Ya, entonces, ¿qué es transformación digital? Porque todo el mundo habla de transformación digital y nadie dice muy bien lo que es. Entonces yo digo, miren, ¿saben qué? Esto es el resultado de una reflexión más o menos larga, digamos. Bueno, es la incorporación sistemática y masiva de las tecnologías de información en nuestros quehaceres. Uno diría en nuestro negocio, en nuestros objetivos corporativos, ¿no es cierto? Y esto, para hacerlo más concreto, significa esto. Para que una organización logre una transformación digital efectiva, presten atención porque van a tener que trabajar sobre esto. Tener información confiable, crear productos y servicios en base a información, establecer procesos de negocio o de quehaceres institucionales basados en información, automatizar al máximo, gerenciar en base a información, es decir, usar la información para tomar decisiones gerenciales, tener capacidades internas y tener proveedores que den la talla. Entonces, y aquí la María Paz sabe cómo hacer esto, entonces esta es una discusión en grupo, y lo que yo quiero pedirles en grupo, ¿cuánta gente tenemos en la sala? 60 y algo, ¿no es cierto? Podríamos tener 10 o 12 grupos de 5 o algo así. Les quiero pedir que escojan un tema. Los grandes números dicen que van a escoger todos los temas, y díganme, en ese tema, en el tema X, en el tema 8, digamos, sé que existen 7, en el tema 8, dime cómo está tu organización al respecto. Ojalá diciendo, voy a decir, hagámoslo fácil, ¿no es cierto? Del 1 al 7 estoy en 4, porque, o sea, algo súper simple, porque me falta esto, porque estoy bien en esto, porque qué sé yo. María Paz, ¿tú sabes cómo hacer la distribución en grupos y eso? Sí. José, una consulta. ¿Cuántos Dime. grupos quieres que creemos? No sé, yo creo que quería hacer unos grupos de 5 personas o algo así. Eso serían 12 grupos, 5 por 12, 60. Ya, perfecto. Hay Sí, 4 sí, personas sí. que no querían trabajar, porque antes teníamos 68 y cuando querían a trabajar pasaron a 64. Serían 4 o 5 participantes por De grupo. 5 a 6 mejor, Gonzalo, de 5 a 6. Sí, de 5 a 6. Y yo, Y tomémonos literalmente 10 está. minutos para esto, ¿les parece? Y volvemos después de 10 minutos. Ya. Por eso les pido un statement súper simple. Elijan en el grupo una organización que esté súper bien, que esté súper mal, como ustedes quieran. Digan, le voy a poner una nota de 1 a 7 o de 0 a 100, me da lo mismo.
pero argumenten porque consideren que está súper bien o está súper mal. En una sola, cualquiera de estas dimensiones. Nuestro grupo, Abner Caramillo, de Academia de Capacitación Subdere, vamos justamente al lugar donde trabajo, ya que los chicos no estaban en alguna institución en particular, pero dado que hablamos de las experiencias previas que habíamos, o que los chicos habían también obtenido previamente, laboralmente, digo, hace unos años, sobre todo considerando lo que hace Sexpress principalmente, acá en Subdere, que trabaja con los gobiernos subnacionales, específicamente veíamos cómo por medio de la automatización de los procesos administrativos y operacionales, la formación de capital humano en los gobiernos subnacionales creció de manera exponencial y obviamente entender este punto llevó a que el giro del negocio en la academia tuviera un crecimiento, como decía, totalmente disruptivo y, y que se preparara, estoy hablando hace unos 3 años, casi 4 años atrás, estuviera preparado para enfrentar la pandemia, que yo creo que impulsó mucho todo lo que estamos conversando, pero ya previo a eso se estaba trabajando este asunto acá y se pasó a números realmente inimaginable de traspaso de beneficios, principalmente también programas de formación y capacitación para funcionarios municipales y de gobierno regional. Y entender un poco que la gente, por más que entienda que el mundo público está lleno de decretos, leyes, si uno le dice vaya a postular a este y le chanta, por así decirlo, una resolución, muchas veces simplemente por no leerle a la gente va a postular. Entonces, facilitar esto por medio de la automatización y digitalización de estos trámites y procedimientos cambió completamente la percepción de la institución y de lo que ellos hacían y me identificaba mucho con lo que decía un poco el ejemplo del SI, el Servicio de Puertos Internos, de vernos no solamente como alguien que tiene que ejecutar presupuesto público en términos de capacitación, cumplir, sino que efectivamente comprometernos con facilitar esta actividad del Estado hacia los ciudadanos, que también es algo que nos distingue respecto a otros programas acá en Subdere, que ve principalmente CORES o municipios, nosotros vemos directamente al ciudadano, al funcionario municipal, a la persona. Así que eso al menos podemos decir que esto de 1 a 10 está en un 9. Realmente estamos a muy pocos pasos de ser una academia en términos de proceso administrativo y operacional 100% digital. Eh, durante este año esperamos lograrlo. Así que eso fue nuestra reflexión. Súper bueno, súper bueno. Muchas gracias. ¿Algún otro? Dos más, por favor. Uno más. Por acá, Teresa. sí, Ya. yo les comentaba a mi grupo que nosotros, o sea, yo pertenezco a la Municipalidad de Maipú, que pertenece acá en Antiguamente. Chile, sí. Y nosotros estábamos transformándonos pasando de ser una dirección, mi dirección es tecnología, pasando de ser una dirección que se enfocaba en reparar computadores y entregar internet a volverse un aliado estratégico para la toma de decisiones que aporte datos. Entonces, hemos empezado hoy en día un proceso en digitalizar ciertos trámites. Eso también fue producto de la pandemia, donde teníamos que dar mayor accesibilidad a nuestros vecinos para que pudieran acercarse al municipio. Y esto, digitalizando, pasando de papel a sistemas, nos ha permitido obtener datos que son valiosos para nosotros, que nos permiten aportar información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, hoy en día estamos como en un proceso de maduración donde estamos partiendo, tenemos algunos sistemas, pero lo que nos cuesta principalmente es cómo relacionamos los datos de los diferentes sistemas, porque no tenemos sistemas centralizados, hay muchos sistemas. Entonces estamos como en un proceso de maduración que yo podría decir que en una escala como de 1 a 10 estamos entre un 4, un 5, pero vamos avanzando. También, sí, Teresa comentaba eso, que en la nueva administración hubo un nuevo impulso, y dijo pandemia recién también, ¿no es cierto? Y hay que aprovechar esos impulsos, da casi lo mismo, ¿por qué? Porque le caís mejor, porque pasó una epidemia, lo que quiera, pero hay que aprovechar ese impulso, súper bueno. Tercero y último, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Pinda. Hola, Actualmente estoy trabajando en el CERVEL, en el Servicio Electoral de acá de Chile. Bueno, estuvimos ahí analizando varios puntos importantes con el grupo.
del tema de la información, que yo creo que es muy transversal, y la rotación también del capital humano, que yo creo que es una gran falencia quizá en el respecto a los estados, la gran rotación de personal, y luego se pierde toda esa información. Entonces yo creo que ese es bueno, y yo creo que en el mundo privado también pasa lo mismo, que Así uno es. llega a un proceso o a un proyecto o cualquier cosa nueva y no está la documentación levantada, y cuesta mucho incorporarse al mundo y entender cómo funcionan los procesos. Bueno, actualmente Cervel funciona bien, y yo estoy trabajando en la parte del área de gasto electoral. Estamos ahora actualmente viendo todo lo que es el plebiscito de salida constitucional, que este fin de semana, como las personas que viven acá en Chile saben. Y hay hartos procesos que están levantados, pero lo que pasa acá que hay harta información que se maneja con muchas planillas y no está al 100% automatizado. Para el próximo año, Server tiene la intención de automatizar, no sé, si quizá el 50% del área está automatizada ahora, llegar el próximo año con un 100%. Y yo creo que con nota le pondríamos una nota 7, pero yo creo que el gran problema que hay actualmente ahora es la rotación de personal y el tema de que no hay un gestor documental transversal y levantamientos de procesos. Bueno, yo también ahora he estado haciendo un poco el tema de los levantamientos de los procesos internos que tiene el server, cosa para que cuando llegue personal nuevo o un personal a trabajar al server, uno pueda tener todos estos procesos y todas estas documentaciones y no sea tan difícil subirse como al carril, al tren. Entonces yo creo que por ahí va un poquito el tema, y hemos estado automatizando harto y también viendo el tema de Machine Learning, que es como el análisis de datos, haciendo polinomios para ver todo el tema de fraudes, que también como nosotros tenemos que ver mucho el tema de pagos y devoluciones de gastos electorales a partidos políticos, sociedades civiles. Entonces es un sistema que tiene que ser bien robusto. Está robusto ahora, pero yo creo que aún le falta más para llegar a ser un gran sistema. Súper bueno, Rodrigo, muchas gracias. De Además, te nada. fuiste de felicitación ahí en el chat, no sé si lo viste. Eh, Está bien. Y mira, Gracias. Cervel tiene dos cosas que son, bueno, genera confianza institucional, lo cual es esencial, pero además trabaja todo el año. O sea, uno cree que trabaja para las puras elecciones y no es así. Oye, me encantaría seguir escuchándolo y desafortunadamente tenemos solo hasta la 1:30, pero las tres cosas que yo escuché son fantásticas y solo decirles que no se amilanen, o sea, empujar las cosas que están haciendo cada una de su organización. Quiero usar los próximos 5 minutos en 3 slides en realidad, o 4, pero en focos muy específicos. Tengo aquí, y no las voy a mostrar ahora, 3 leyes de transformación digital. La del Estado de México, del DF, digamos, no del Estado Nacional. La de Chile, pero esta es súper interesante, que es de la Unión Europea, que en realidad es las leyes 2022 de transformación digital. ¿Y por qué lo quiero mostrar? Porque me parece súper interesante que tiene 10 dominios. Y ustedes los pueden leer ahí, digamos, que va desde los servicios digitales, que es una cosa que uno se podría imaginar fácil, hasta, por ejemplo, el número 8, que es ley de chips. Los gallos dicen, perdón, la gente en Europa dice, tenemos que tener una cierta autonomía porque hay una escasez de chips a nivel mundial. Hay 3 o 4 empresas en el mundo, en un par de países, que son los principales productores, entre ellos Taiwán, y tenemos que tener autonomía. Entonces, la ley de transformación digital incluye cosas como esa, o como el fomento de startups abajo, en el cual se están comprometiendo en el número 10, en el cual se están comprometiendo con inversión directa del Estado en emprendimiento y en facilitación de la inversión en emprendimiento. Entonces, lo que quiero decir con esto simplemente es que la transformación digital se relaciona, entre otras cosas, con las iniciativas o con las leyes digitales, en particular en el Estado, pero las leyes digitales son mucho más complejas que las cosas que estamos diciendo en nuestros países. Son ¿cómo diría yo?, enjambres de redes de muchas dimensiones, algunas más nítidas que otras, como estas de la Comunidad Económica Europea. La segunda cosa que quiero decir, aquí hay un montón de cosillas que todos se las pueden imaginar, pero la segunda cosa que quiero decir es esto.
Un desafío, y me he pasado las últimas semanas en esta discusión, un desafío, ¿cuánto se gasta en tecnologías de información y cuánto gasta el Estado en tecnologías de información? Bueno, el mundo gasta el orden del 5% del PIB en tecnologías de información. El mundo significa las empresas públicas y privadas. Y les quiero recordar que el PIB no representa en realidad porque hay evasión tributaria, qué sé yo, no representa toda la iniciativa, pero grandes números se gastan en tecnologías de información y comunicaciones del orden del 5% del PIB. Esto es más o menos cierto en el interior de las empresas. En el Estado la cosa es un poquito más baja. Pero el gran número que es súper interesante es que el gasto TIC de los gobiernos en el mundo, y esto es una estimación de Gartner, reciente, entre paréntesis, del año pasado, es del 0,61% del PIB. Así que ustedes pueden sacar cuenta. En un país como Chile o México, esto significa, es como por 3, digamos, es como el 2% del presupuesto de gobierno. O sea, el presupuesto de gobierno es un tercio del PIB más o menos, y eso permite entonces, multiplicas 3 por 0,6 y te da básicamente 2, digamos. En otros países como Dinamarca, hay que multiplicar como por 3,5 más o menos. O sea, Dinamarca gasta como el 4% del presupuesto de gobierno en tecnología de información. Como dije, México y Chile gastan del orden del 2. Insisto, grandes números. Y así, bueno, esto es una distribución que a mí no me gusta mucho, porque es una distribución un poco gruesa, pero esta es mucho mejor. Es un poquito antigua, es del año 2013, pero este es el gasto total en tecnologías de información en Estados Unidos, el año 2013, y es súper interesante. Esto yo se lo puedo entregar, esto de Forrester, y es súper interesante porque antiguamente había mucho más gasto en infraestructura, y hoy día hay mucho más gasto en servicios y en software. Entonces, van aumentando los servicios de software, los servicios consultivos y las redes, y van disminuyendo los equipos, la infraestructura. Y el outsourcing también sube un poquito, pero entre outsourcing y consultoría se parecen bastante, digamos. Entonces, esta torta va cambiando, pero lo interesante es que tenemos una torta, existe estadística, quiero decir, tenemos una torta de bastante detalle. Y lo último que quiero decir es esto. No inventen la rueda, esto significa esta slide. Hay marcos y modelos de gestión de información para lo que uno quiera. Hoy día está muy de moda una cosa que se llama DAMA, que es un framework, una estructura, una metodología con foco en la administración de la información. Hace ya varios años existe una cosa que se llama ITIL, que es una metodología con foco en la operación. Dije que la operación era el 80% del quehacer tecnológico, digamos, de una organización, público-privada. Existe una cosa que se llama COVID, que es un cierto foco en la auditabilidad. De hecho, COVID nace del mundo de los auditores. Y existe un modelo que me gusta mucho, que no voy a presentar acá porque simplemente sería muy largo, que se llama TOGAF, que es un modelo que inventó gente de tecnología, pero que se aplica a modelos de negocio, que significa arquitectura empresarial. Entonces, uno tiene metodologías para administrar datos, uno tiene metodologías para administrar procesos operacionales, uno tiene metodologías para administrar la auditabilidad de las tecnologías, y uno tiene una metodología para alinear el soporte tecnológico con los objetivos estratégicos y operacionales de las organizaciones. Resumen de la cuestión. No hay para qué inventar cosas. En Estados Unidos, en inglés se habla de building blocks, componentes, ¿no es cierto? Como los Legos. Si uno quiere profundizar en la transformación tecnológica de las organizaciones, uno debería partir por lo que mostré antes, ¿no es cierto? Las 7 dimensiones de la transformación digital, y hacer uso de metodologías estructuradas, establecidas para cada una de las dimensiones. That's it. Como digo, con eso cubrimos, podríamos hablar de arquitectura empresarial, pero simplemente no queda tiempo. Cubrimos las 3 cosas que dijimos que íbamos a cubrir: gobierno,
transformación digital, o sea, alineamiento del quehacer tecnológico con el gobierno, y los marcos, quizás mejor el nombre, marcos metodológicos más que arquitectura empresarial, para hacer este soporte. Esto es un resumen muy breve de las cosas que vamos a hacer en el programa en particular en el módulo de tecnología del programa de transformación de la administración pública en el área de información, pero bueno, quedamos a su disposición. Me encantaría escuchar a algunos de ustedes de término, por ejemplo, bueno, y nos podrían dar también, por supuesto, feedback posteriormente. Por ejemplo, de aspectos que uno debería profundizar o qué sé yo, digamos, me gustaría escucharlo a ustedes, por lo tanto voy a suspender la presentación. Eso. O ponerlo en el chat, claro, siempre es una cosa muy buena. Sí, Sí, podemos compartir la PPT, por cierto, no se preocupen. les agradecemos venir. Esto es una muestra de un poco el contenido que van a ver en el Diplomado de Transformación de la Gestión Pública en la Era Digital, que parte el 5 de octubre, y que José enseña el primer módulo. ¿Ya? Este es un diplomado que nosotros estamos usando un currículum internacional, que lo creó un grupo de profesores liderados por la Universidad de Harvard, donde participaron personas de servicios civiles y profes de 10 países del mundo, incluyendo nosotros, incluyéndome, pero en el módulo de datos, que es como el cuarto módulo, creo. Y básicamente lo vamos a adaptar a América Latina. En eso estamos, con profesores de muy buena calidad. Entonces, si les interesa estos temas, este es un diplomado que vamos a dictar una vez al año. La primera cohorte parte ahora en octubre y la segunda en abril del próximo año. Y José, había una pregunta, pero como más específica del hacking del CERVEL. Súper interesante. Súper interesante. Pero hacking del CERNAC, dice. No sé. CERNAC. El CERNAC fue hackeado, en realidad está sufriendo un secuestro. Para decirlo corto, yo he visto varios y no tienen remedio, o sea, o pagan o pierden. Dos comentarios. Uno, el hackeo es divertido, porque yo una vez estudié eso. El hackeo es bastante barato, es decir, el tamaño promedio del requerimiento es de como $400.000. Por supuesto que no la avalo, solo estoy diciendo eso. Chamarión, que estés bien. No tiene ninguna alternativa, es irrecuperable por cuestiones de criptografía. La palabra clave es resiliencia, es decir, no supongas que no te van a hackear. Lo que tú tienes que suponer es, lo que tú tienes que entender que te van a hackear y cómo operas. Y por lo tanto, entonces, datos duplicados, controles de escritura sobre datos, por supuesto que sites de contingencia, mecanismos manuales, etcétera, son esenciales. No hay ninguna posibilidad de que CERNAC no pague, o sea, perdón, recupere sin pagar. No es chisme, es público. Hace unos años hackearon a Chile Compra, yo estuve en eso, no me hackeo, aclaremos, y no hay remedio, o sea, perdieron toneladas. Me parece que hay doctrina gubernamental de no pagar en Chile, cual me parece interesante. Pero lo que más me sorprende es que el costo es muy bajo, o sea, son muy hábiles. Ellos le piden una cifra modesta, entre comillas modesta, que mucha gente está dispuesta, que muchas organizaciones están dispuestas a pagar. Hackean al sector privado igualmente. Bueno, hay una pregunta que se contestaría mejor mañana en el taller de Javier Traslaviña sobre iteración, pero yo creo que estamos en la hora, así que vamos cerrando y muchas gracias por venir, de verdad. Metodologías ágiles la lleva, sí, ese es el resumen, pero Traslaviña mañana, sí. Sí, me gustaría ver quién está estudiando, eso sí, quién está haciendo estudios sobre los resultados. O sea, bueno, ahí vamos a estar compartiendo casos de uso. La OEA está generando también casos de uso bien interesantes a nivel regional que vamos a aprovechar en el diplomado, así que los invitamos a sumarse y nos vemos en el taller de la tarde o mañana en la mañana o mañana en la tarde. Sí, Josefina, eso pasa siempre, estoy contestando en los comentarios. Oye, muchísimas gracias a todos por venir. Yo voy a seguir que se vaya al último, así que cualquier cosa que digan ahí yo la voy a responder. No, gracias a ustedes por lo pronto. Claro, las copias de seguridad hay que verificar que se restauraron correctamente. Esa es la única manera que funcionó, digamos, de que funcione. Sí. Y business continuity, no solo continuidad tecnológica, sino que continuidad de negocio.
Bueno, genial. Entonces, ahora sí, agradecemos las asistencias, preguntas, comentarios de las y los asistentes. Deseamos que tengan una excelente jornada y les extendemos la invitación para que puedan conocer más sobre este diplomado y matricularse en el programa que comienza en octubre a través del enlace que está apareciendo en el chat que va a enviar Diego. Y Y también ya. pueden visitar nuestro sitio web govlab.uai.cl, revisar toda la oferta académica que tenemos para ustedes y además pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Twitter, @govlabuai y Gobierno UAI también en Twitter, que es el Twitter de la escuela. Tenemos Así también que, un mail para que nos manden cosas, Jesús, ¿verdad? A cualquiera de nuestros mails. así es govlab.uai.cl y un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias. Ahí Diego compartió el correo para quienes estén interesados. Jesús, ¿y cómo vamos a compartir las slides o alguna selección de las slides? Las vamos a compartir junto al video que vamos a subir a nuestra lista de YouTube, que Ah, también mucho está en mejor, el claro, chat. el video es mucho mejor, claro. Ya, fenómeno. Sí. Así que muchas gracias por la asistencia y muchas Todavía gracias a ti tenemos también, José, 37 por la personas. presentación. Me encanta que haya 37 personas.